digamos, hay 56 medicamentos que reparten remediar, de ellos 50 son los que se producen en los laboratorios públicos. ¿Vale? El total de medicamentos en comprimidos, para hacerlo más sencillo el cálculo, porque es una buena parte de la potencialidad de la Sociedad de Producción Pública de Medicamentos son los comprimidos. No exclusivamente, pero era para hacerlo más sencillo. Esa cantidad que se reparte en remediar. Dale la siguiente. Dale la siguiente. Bueno, y la capacidad potencial de 11 de las más grandes unidades de producción pública de medicamentos es más o menos un 40% mayor que lo que distribuye el remediar. O sea que la red de producción pública de medicamentos puede proveer de medicamentos incomprimidos a todo el país en todo el programa remediar y sobra. Dale. Bueno, esto es como ponemos el caballo y el carro, ¿no? Digamos, si tenemos una definición de los problemas, deberíamos ver cómo hacemos para ponerlos en el lugar que corresponde. La siguiente, dale la próxima. Una breve referencia a una consecuencia bastante importante que tiene este estado de cosas en el mundo y en Argentina. Antes que eso hay que hacer una referencia pequeña a la situación de la investigación en personas o con personas. Ustedes saben, el asesor del señor Macri acaba hace muy poquito de hacer un comentario sobre alguna cosa que pasó en los años 40 en el mundo, que tuvo una repercusión importante una base importante, un centro importante en Alemania, diciendo que Hitler era espectacular, entre otras cosas. Era espectacular porque logró hacer un avance de la ciencia importantísimo, porque hicieron investigaciones sobre personas, casi personas, judíos, gitanos, yo qué sé, personas, pero más o menos. Entonces se hicieron una serie de investigaciones y esto terminó en uno de los escándalos, de los problemas enormes que se vio como crisis de humanidad vinculado con el nazismo, ha sido la investigación sobre personas y formó parte de los juicios de Nuremberg, ¿sí? Esto hizo abrir un capítulo no del todo tenido en cuenta, vinculado con el tema de la investigación. Estados Unidos, ustedes saben, fue uno de los principales acusadores y que puso principal fuerza en eso. Mientras esto hacía, Estados Unidos en su territorio estaba haciendo una investigación, entre otras muchas, pero una investigación en la zona de Alabama, en el sur de Estados Unidos. Ustedes ya saben que en Estados Unidos hay bastante gente en el norte y hay alguna gente y negros en el sur. En la ciudad en el condado, como dicen allá, de Tuskegee, se empezó una investigación para ver cómo afectaba la sífilis a los negros, a ver si era igual que las personas. Entonces, digamos, se le evitó dar un medicamento que estaba investigando en ese momento, que era el Salvarsan, que es una base de arsénico, que los soldados no eran maravillosos, pero existían. Pero entonces dije, bueno, vamos a hacer con los negros, a ver cómo resulta esto. Al poco tiempo, esto fue en el año 38, o sea, empezando la guerra. El principio de la guerra, y cuando Estados Unidos aún no estaba en guerra. Al poco tiempo, 10 años después, 8 años después, se descubrió la penicilina y se empezó a utilizar y se descubrió rápidamente que era efectiva para la sífilis. Se ocultó esta información a la gente de Tuskegee y se evitó darle la medicación que resolviera su problema de salud durante, imaginen cuántos años o cuánto tiempo no se le dio la medicación a los negros de Tuskegee. 5, 6, 8, 30 años. El experimento duró 30 años mientras Estados Unidos estaba haciendo juicio a los salvajes, que lo son, que no eran nazis. En Estados Unidos hacía esto en su población
y evitó dar durante 30 años penicilina a una población para ver cómo se mueren, a ver si se mueren de una manera o de otra, y esto nos va a servir para un avance de la ciencia. Esto no fue el único episodio. Estados Unidos en los 50 además inoculó sífilis en una población en Guatemala para ver cómo era que digamos, ese tipo de investigaciones las siguió haciendo Estados Unidos con material radiactivo, una serie de cosas. Pero esto no es todo. En el resto del mundo también hacen esas cosas y cada vez se está haciendo más. Y les recuerdo la diapositiva que vimos hace un rato acerca de la excavación de los lugares en África y en América del Sur y el enriquecimiento en el norte. Ustedes no sé si habrán visto una película que se llamaba El jardinero fiel, que es una novela rosa respecto a un hecho real, porque las cosas fueron mucho más graves que eso, y estuvo involucrado allí el laboratorio Pfizer para el uso de medicamentos en población casualmente también negra en África. Es más común que haya negros en África que en Estados Unidos, pero digamos, de todos modos es así. Y por otro lado está la cuestión de lo que pasó, por ejemplo, en Argentina. Entonces, brevemente, esta es una investigación sobre una investigación en el año 90 y pico, en varios lados en Argentina. Resulta que el señor Garré, que era el jefe de investigación, le pidieron que juntara a algunos pacientes para una investigación. Pues se esperaba que consiguiera unos 24 o 30 pacientes, y ahí está, para 24, y consiguió 6 veces más, o algo así, 5 veces más, y se le pagaban $2.700 por paciente. Hubo 13 fallecidos en el corredor de investigación, y se logró parar la investigación después que fueron varios de esos 13. Digamos, nunca se llegó a la conclusión de cuánto tuvo que ver la investigación en la investigación sobre un medicamento para el corazón, pero digamos, nunca se llegó a saber esto porque hubo una serie de irregularidades. Ustedes no se van a imaginar, en Argentina irregularidades en la justicia para investigar algo es raro, pero bueno, de todos modos ocurrió así. No hay ninguna persona involucrada ya en esa causa. La próxima. Este es una investigación que pudimos tener acceso a cuando se investigó esto, que fue, es largo esto, muy largo, pero digamos, esto fue una parte de la investigación que había sobre unas vacunas para el neumococo en varias provincias argentinas. Las que aportaban más pacientes, digamos, eran en Santiago del Estero. Este señor había sido echado de Córdoba por este tipo de investigaciones y fue a recalar a otra provincia cercana, donde la gente es más pobre que en Córdoba, y en todo caso podría tener un poquito más libertad para hacerlo. El señor Smith, que está ahí al lado, no es como los chistes. El señor Smith era el hermano del ministro de Salud de Santiago del Estero. Investigador principal, perdón, jefe de investigación. Tenían el investigador principal, Smith era el jefe de investigadores. Consiguieron 4.700 niños o niñas con corta edad, $350 por cada uno, 17 fallecidos. Se hizo una investigación. Glaxo es el tercer laboratorio del mundo. Recuerden las cifras que dijimos al principio, ¿sí? ¿Qué multa le pusieron a Glaxo y a estas dos personas por esta investigación con 13 fallecidos? Y en el libro que les voy a traer para la próxima está todo detallado esto. Fue una investigación, la verdad, que sobre la cantidad enorme de fallas a la ética que hubo en esto, incluso desde el inicio, porque la vacuna en realidad no se sabe ni siquiera si era para algo, y todo eso. ¿Qué multa les tocó a Glaxo y a estas dos personas? Sí, no, una multa. ¿Esto en qué año fue? Esto empezó en el 2004 y esta investigación tuvo su resolución. La multa fue en el 2008. Sí, algo mejor, sí. $1 millón. 400.000 a Glaxo, 300.000 a Tragnani y 300.000 a Smith. ¿Sí? Dale. Y este es el hospital Borda, también Pfizer, que era el mismo que estuvieron en África y en otros lados. Un número indeterminado de pacientes. Ahora han aparecido unos cuerpos en el Borda y en el Moyano, no sabemos si tiene que ver con esto o no,
porque claro, como no se sabe ni siquiera bien cuánta gente había y cuánta gente estaba involucrada en esto, porque todo era sin consentimiento, hay una defensa de quienes estaban involucrados en esta investigación, diciendo que en realidad eran locos, pero digamos, no estaban inhabilitados para firmar un consentimiento para formar parte de la investigación. No, porque legalmente no estaban inhabilitados, así que bueno, así que no sabemos la cantidad de problemas que pudo haber habido, si hubo muertos o no. Lo que sí sabemos es que le daban 5 lucas por paciente a los investigadores y decían que estaba todo bien. Sí, 5 lucas verdes. Esto fue en el año 2006, creo, por ahí. 2005, 2006. El jefe de investigación, no pude averiguar el nombre, el jefe de investigación, no pude averiguar, la verdad, porque soy nabo, bueno, es muy fácil de hacerlo, no tuve tiempo de hacerlo. El jefe de investigación de que estaba a cargo de todo esto fue destituido en ese momento y fue nombrado como ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires al poco tiempo. Esto fue un poquito antes, en el Policlínico Marcelo Freire, en PAMI 2 Rosario. Lo único que se estableció ahí que el laboratorio era US, que también era un municipio de laboratorio, ahora fue comprado por Glaxo. Así que, y el dinero que estaba involucrado en las investigaciones fue esa, digamos, no iba a tener tiempo para esto. Está en el librito ese que les prometo que les traigo para la próxima, todo el detalle de las investigaciones que hicieron y de cómo esto hace que de aquí se produzcan los medicamentos que después se consumen en el norte y después nos convence a nosotros que tenemos que comprarlos. De hecho, la vacuna esta de Santiago del Estero forma parte del calendario obligatorio en Buenos Aires, en Argentina. Creo que terminamos acá. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo? ¿Qué vacuna es? Vacuna contra el neumococo, la Prevenar. O sea, un millón de pesos de multa y varios millones de dólares por año para la compra de la vacuna esa que es obligatoria. Bueno. Esta vacuna, habiéndose probado que hubo muertes en la investigación. Las muertes nunca se saben por qué son. Sobre todo si es gente pobre, no se sabe por qué son. O sea, a ver, hay el proceso por el cual se cobró la multa es porque hubo una enorme serie de fallas éticas en toda la investigación que están demostradas absolutamente. Por ejemplo, les hacían leer el consentimiento informado, que eran, por ejemplo, 20 páginas en castellano a gente que no hablaba castellano y no sabía leer, o ambas cosas. ¿Sí? Digamos, está demostrado que se mintió en todo lo que se podía mentir, ¿sí? Pero para que te digo, por ejemplo, tenía que ser gente sana para hacer la investigación y hubo gente enferma, y hubo gente que estaba recién externada del hospital de una neumonía. A esas personas se le dieron la vacuna esta que no se sabía. O sea, no es sencillo porque no hay normas y no hay procedimientos y no hay, sobre todo, interés en demostrar la verdadera relevancia de esta investigación en la causa, como causa de muerte. Esto es más complicado, ¿sí? Pero digamos, a esta altura del partido uno debería decir, para que esto no vuelva a pasar, tenemos que hacer algo para que esto no, digamos, fomentar que esto ocurra. Claro, lo que es preocupante es que no existan suficientes controles de calidad como para implementar una vacunación en la población y que de repente exista dentro de la cartilla de vacunas que se le aplica a todo el mundo. Pero el control de calidad sería una parte del tema que sí, la verdad que habría que abrir la categoría de control de calidad para todo esto. Lo que no está diciendo hoy Martín Cañas acá, y que está en parte de la bibliografía, pero pusimos una diapositiva acerca de que debemos estar seguros de que el beneficio de esto es mayor que los riesgos que se corren. Entonces, los beneficios de la Prevenar no están demostrados. Por supuesto que no están demostrados, quiere decir, hay gente que dice que sí, que es maravillosa, sobre todo la gente que la vende, ¿sí? Pero digamos, hay gente que dice que no, y sobre todo la gente que no la vende. Pero digamos, ahí tenemos que, digamos, vuelvo a decir, esto es para mucho más, ¿está?
Haces bien, haces bien. Te salvaste de la quema. Implementa como están los centros el programa Remediar. Hay médicos que atienden ahí que no quieren dar la medicación del Remediar porque dicen que no es de buena calidad, que... ¿Y le compran la medicación de buena calidad y se lo dan a los pacientes? No. Ah. Pregunto qué pasa con ese tema porque yo... En principio, hubo algunos problemas con medicación de Remediar en su momento y como posibilidad es tan posible como otros medicamentos. Hubo muertos por Sectafer, digamos, por un medicamento que no está en el Remediar ni nada que ver, y se lo daban al santo botón, algunas embarazadas, y murieron varias por contaminación en otro momento. Hubo un problema con el April, un medicamento para la presión, eso pasó, fue retirado del mercado, hubo problemas bastante graves en cómo se manejó eso, porque se sabía que había caído la efectividad del medicamento y lo mantuvieron en la distribución durante un tiempo por el problema que podía haber si lo retiraban, porque podían dejar a la gente sin medicación durante un tiempo breve, y además el problema de decir, pues remontar la cuestión de, bueno, un medicamento que estaba fallado y todo eso, digamos, hubo algún problema. Ahora, el problema no es diferente a lo que pasa con el resto de los medicamentos, ¿sí? En términos generales no puede ser, se dice que los medicamentos Remediar sean de mala calidad. O mejor dicho, no se puede decir de ninguna manera, no es en principio, se puede decir de ninguna manera que lo del Remediar sea de una calidad diferente a lo que se vende en la farmacia. Salvo que el médico que haga esto tenga su propio laboratorio y garantice, eso puede ser. De hecho, Ginés hacía eso, pero bueno, vamos a dejarlo así. Sí. Yo desde el punto de vista de la vacuna Prevenar, sí. Primero se implementó como 7 valentes y después 13 valentes. Sí. O sea, 13 serotipos de cobertura. De 77 que tiene. O sea, los serotipos son 77, digamos. Sí, pero lo que se tiene disponible es la que tiene 13 cobertura de 13 serotipos. Desde el sector de epidemiología, que se estudia cómo impactó en la cantidad de denuncias de meningitis por el neumococo y también indirectamente por las infecciones de infecciones por neumococo respiratorias, la respuesta que hubo a partir de la implementación de la vacuna en estudios epidemiológicos fue muy importante el descenso de las meningitis, y además hay un 0800 de denuncia, que se le sabe, de denuncia de efectos adversos y de efectos para que la gente, el público, y lo usa, porque nosotros tenemos que hacer recurrir y llamar y ver por qué pasó, por qué no se lo aplicaron o qué efectos hubo, y una ficha epidemiológica. Hasta el momento, me parece que son dos cosas distintas. La metodología de investigar y mal hecha por todo lo que vos nos contás, de por qué llegaron tan mal a este tema de investigación, y otro camino es lo que estamos viendo, respuestas favorables de cómo la gente, los pacientes, sobre todo los menores, están respondiendo también, y cambió las causas de meningitis, al menos en Argentina, de que ahora casi todas las meningitis en menores de 2 años son por el meningococo y no por el neumococo, gracias a la vacuna. Sí. Se ve en la realidad. No, eso se ve en la interpretación de la realidad de las cifras que vos manejás. No, la verdad es que hay miles de cosas discutibles en esto. Todo el tema de la vacunación está en, no sé si decir en revisión. Hay una polémica bastante grande en muchas cosas. La vacuna contra el papiloma humano, hay países donde están prohibiendo. Hay otros que están reduciendo. Todos los beneficios de algunas vacunas se habían establecido por metodología parecida a la que vos me decís. Y hay cosas que están reduciendo en varios lados. Los mismos estudios epidemiológicos habían dicho que la vacuna contra la gripe A era efectiva, y la verdad es que hay cada vez más reportes diciendo que no lo son. La cuestión del 0800, yo aprecio lo que estás diciendo, pero la verdad es que la mayoría de la gente no lo conoce directamente. Así que la cuestión de la gente que denuncia o no denuncia es un porcentaje muy pequeño de la población. Yo digo, acá cuánta gente conoce esto. Y estamos un sesgo de la población importante. Digamos, conoce el 0800 para denuncias de efectos adversos de eso. ¿Cuánta gente conoce acá de eso? Pero la que se lo aplica... Bueno,
Está bien. Yo te vuelvo a decir, la verdad que para mí las cosas que estás diciendo tienen un sesgo importante. Es para discutir todo eso. Lo central es... El 12 y el 13 se hizo el simposio de vigilancia epidemiológica y vigilancia. Sí, justamente el planteo nacional de todo esto plantea todo lo contrario en mejoría, ya el planteo de cuál es la próxima H1N1 y todo cómo se dan los reportes y la mejoría de esa gran epidemia 2009. Me parece que bueno, no estoy de acuerdo para nada, pero para nada, no estoy de acuerdo, pero es para una discusión. Yo iba a decir que una de las cosas, y se me olvidó, pero una de las cosas que deberíamos... No, pero está todo bien. Pero no, está bien. Yo acepto la opinión tuya, está muy discutido y hay mucha gente como yo que no están de acuerdo con eso. Hay una gran capítulo que se está comenzando a implementar desde hace ya unos años, vinculado con esto que decía de disease mongering, que directamente lo plantea como lo que se llama prevención cuaternaria, ¿sí? Que es la idea de, digamos, la cuarta causa de muerte en Estados Unidos es el mal uso de medicamentos, y muchos de esos se establecen por los centros de salud y los médicos y la automedicación y por la falta de controles y todo eso. Así que hay un problema enorme en cuanto a cómo se valida la cuestión de los beneficios de los medicamentos, y están causando problemas cada vez mayores. En Argentina también es un problema grave el mal uso de los medicamentos. O sea que se está viendo que una buena parte es empezar a desarmar la aceptada validez de una serie de cosas que se mantienen, por ejemplo, el tema del colesterol, o una serie de cosas. ¿Para qué sirve la medida de colesterol? ¿Cuál es el riesgo verdadero? ¿Y cuál es el riesgo que hay en el uso de medicación para bajar el colesterol en determinados casos? ¿Y cuáles son las cosas que no se implementan para hacer este tipo de cosas? Con respecto al tema de las vacunas, es muy difícil diferenciar el efecto que puede producir el aumento del cuidado en general con el efecto de la vacuna en particular. Eso es una de las cosas que hay que estudiar. Es decir, el efecto de la prevención, ¿cuál es? Si es la vacuna como medicamento, así como producto que genera un determinado tipo de cosas, o que, digamos, la implementación de determinado tipo de controles y todo hacen que el riesgo para enfermar sea un poco menor por otro tipo de causas. Digamos, el tema ese está empezando a discutirse de forma muy amplia. Hoy, digamos, está viendo, hay un material que les mandé, que es de Jaime Breil, como decía hoy Giglio, o sea, como nombraba hoy Giglio, quiere decir, no tiene nada que ver el material ese con lo que probablemente haya dicho Breil en el Congreso, pero hay un material sobre verdad de la ciencia que les mandé, que es muy interesante, donde revisa los paradigmas que está habiendo para la demostración de determinadas cosas. Digamos, es para discutir muchísimo. Lo bueno sería que empecemos a discutir y no aceptar las cosas como vienen, ¿sí? Sí. Por ahí está buena la discusión, pero tampoco tener cuidado en el tema de la discusión, porque tampoco crear una atmósfera antivacuna en toda la historia. No. Que hay algunos de erradicación de enfermedades de la vacuna. Claro. Yo creo que por ahí tenemos que tener mucho cuidado. Me parece correcto este planteo, incluso recién citábamos la vacuna contra la gripe, que de pronto acá en el país la tuvimos asociada a adyuvantes, y se dio a todo el mundo la misma vacuna, sobre todo al grupo de mujeres embarazadas, cuando en Europa no lo hacían. Y de pronto había reportes que planteaban que el adyuvante podía tener consecuencias. Y sin embargo las autoridades de nuestro país convalidaron la utilización masiva de la vacuna. Sí. Y una anécdota al margen, el remediar quedó desfasado, quedó en Orsay, digamos. Yo hago alergia y veo muchos pacientes con asma. Y de pronto la utilización del salbutamol, de la que venía a remediar, era darle agua al paciente. Quedó ahí, yo no sé si esos controles después fueron modificados, pero uno realmente tomó el concepto de que los medicamentos que venían a remediar son de baja calidad.
Eso, o sea, en la práctica cotidiana, ¿no? Porque el paciente te rebotaba diciendo, esto no me hace nada, cuando vos de pronto estabas usando, o utilizabas, te cambiabas, conseguías un producto que podíamos discutirlo, pero llevábamos de un laboratorio ya consagrado y no teníamos esos problemas. ¿Pero cuáles son los laboratorios no consagrados que usan el Remediar? No. Yo te planteo... Pero ¿cuál es? Pero ¿cuál es el salbutamol del Remediar? ¿Quién lo produce? En realidad no tengo idea. No, por eso. O sea, la mayoría de los medicamentos, la mayoría o todos los medicamentos que compra el Remediar, los compra a laboratorios consagrados. No los compra el boliche. O sea, es un proceso complejo. Se puede discutir algunas cosas, no será todo lo mismo. Pero la falta de control del medicamento que... Sí, falta de control, pero es la misma falta de control que hay en cualquier, o sea, no depende del laboratorio consagrado. En primer lugar hay que ver que es consagrado. Consagrado es Pfizer, White, Glaxo, esos son los consagrados. Pero digamos, es como para discutir, es un tema amplio para discutir. Digamos, es muy amplio. Digamos, puede haber una, o sea, vuelvo a decir, no es diferente del resto de los medicamentos, ni mejor ni peor. Tienen los mismos problemas, graves o no tan graves, o no problemas, los mismos problemas. ¿Silvio? Sí, yo quería referirme al tema, digamos, que plantean los compañeros. Yo creo que nosotros desde la medicina social, no deberíamos discutir la enorme significación que ha tenido la presencia de los fármacos en la medicina en todo el último periodo, que ha redundado en un alargamiento de la vida, en tratamientos que han resuelto problemas, en vacunas que han terminado con enfermedades tremendas, sarampión, tétano, o por lo menos la han acotado mucho. Ahora, hay todo un tablero que se está jugando, que por ahí lo deberíamos dejar para discutir, donde entran factores, por ejemplo, la debilidad del Estado. Ningún producto debería salir a la venta o a su uso si no tuviera garantía de que el salbutamol tiene salbutamol en tales dosis. En eso juega un Estado débil en nuestros países. El ANMAT ha jugado un papel, pero yo creo que siempre podríamos discutir esa cuestión. Y lo que plantea como cuestión central de que el mercado es absolutamente dominante en este juego es un tema cierto. No se trata o sea, también tenemos otra herramienta muy débil en el Estado para legitimar o deslegitimar el uso de una cantidad de medicamentos de vacunas, que es la epidemiología en la Argentina y en otros países es muy débil. Entonces, nosotros creo que tenemos que ponernos bajo la bandera del uso racional del medicamento. O sea, no contra los medicamentos, pero sí el uso racional. Y el uso racional incluye que los negocios deben estar acotados a cosas que obviamente tengan una utilidad pública. O sea, yo puedo pagar un viaje en taxi, pero tiene que tener una utilidad pública, me tienen que trasladar de un punto A a un punto B a un precio razonable por lo que yo compro como viaje en taxi. El tema de medicamento tiene connotaciones muy especiales, pero yo creo que es un tema absolutamente central que está fuera de madre. En esto, por supuesto, hay mucho para discutir, no se trata de tirar el niño con el agua sucia, pero nosotros sabemos que hay abusos de diverso orden y que requieren estudios muy serios y muy acotados caso por caso. Caso por caso, por ejemplo, el tema de la vacuna contra el HPV es un tema que está muy en tela de juicio, no así que se lo británica, claro, eso no cabe ninguna duda. Entonces, hay que, digamos, juntar una masa crítica de personas con conocimientos, con compromiso social, sin compromisos con los laboratorios, porque nosotros sabemos que los laboratorios, por ejemplo la Facultad de Medicina, funciona colonizada por los laboratorios, absolutamente colonizada. Todas las cátedras de farmacología en la Universidad de Buenos Aires están colonizadas por los laboratorios. Entonces, desde que se forman los médicos se genera una lógica, y es una lógica de una eficiencia tremenda, porque un problema, una solución es lo que uno quiere prácticamente cuando está ante una dificultad, algo que le resuelve el problema. Entonces, la teoría de la complejidad que traemos nosotros, de los problemas complejos, los problemas sociales, de los problemas vinculados, son, digamos, a veces
no tan práctico como el tema, digamos, de unidireccional de un problema o un medicamento. Entonces, ante esa respuesta, digamos, del mercado, del capitalismo, nosotros tenemos que también meditar sobre cuáles son nuestras respuestas, porque obviamente también trae enormes problemas la medicalización, digamos, por ejemplo, nuestros mayores, la abuela llora porque el hijo está desocupado, porque el nieto es drogadicto y le damos un ansiolítico. Eso obviamente es meter basura bajo la mesa. Entonces hay muchos temas para discutir dentro del medicamento, pero yo en principio pienso que no tenemos que crisparnos y escuchar bien qué está pasando, por ejemplo con el tema de la calidad de los medicamentos, está faltando la ANMAT, qué está pasando acá, con el tema de la vacuna tenemos que buscar los pasos para tratar de darle racionalidad a nuestra vida en los sistemas y servicios de salud. Dos cositas. Una, vinculado con el tema de las vacunas. Nadie niega la importancia enorme que ha tenido en la historia una serie de vacunas. De hecho, hasta ahora, y esperemos que siga así, porque está en manos de gente con la que uno tiene problemas personales, como es la gente de Estados Unidos, tiene la pollita con el virus de la viruela. Es decir, no sabemos lo que van a hacer con eso, pero por ahora la enfermedad viruela no existe, salvo ahí. Tómelo como quieran. A lo mejor el error es que uno tendría que empezar reconociendo la realidad del enorme aporte del campo de la farmacia. Sí, está claro. Vivió 10 años más porque estaba medicada. Pero, a ver. Agradecido. Ahora, lo que no quiero es que se abusen de mi mamá. A ver, lo que estoy diciendo, dije desde el principio, por ahí lo traté de enfatizar. Está cambiando el carácter de cómo se maneja el tema de los medicamentos, de haber tenido, en principio, era un bien social, después pasó a competir con el tema de la mercancía y ahora está muy centrado, por supuesto, no digo que sea absolutamente, pero el peso del tema del medicamento como mercancía es enorme y compra una serie de cosas, de significados, de prácticas, de conciencias, un montón enorme de cosas, porque es mucho dinero, ¿sí? Es mucho dinero y muchas otras cosas. Ahora, sí. También es cómo compran a los profesionales médicos. Yo creo que lo dije un par de veces. No, claro, pero el asunto de los viajes, el asunto de las preventas, hacen que mediquen a rolete porque están comprados, o sea, la ética dentro de... Sí, no, y está invisibilizado eso porque hay como cosas que los médicos... Una cosa es cuando el médico recibe directamente la dádiva del pago del Congreso, todo eso. El médico eso también lo invisibiliza porque tiene ganas de hacer el viaje, así que... Digamos, incluso la cuestión de la misma virome con el nombre del medicamento y la recetita que tiene, eso está... No sé si había dudas, pero está absolutamente demostrado que la exposición a la vista del médico de cada vez que va a hacer una receta, el nombre del medicamento ahí mismo genera un acondicionamiento que es innegable, pero no conozco ningún médico que te lo acepte. Sobre el tema de las vacunas, una cosa es la historia y todo eso, y otra cosa es porque se ha establecido, y vuelvo a decir, esto no niega la historia y no niega que en este momento, en el futuro, haya vacunas maravillosas para determinado tipo de cosas. Ahora, ha entrado en el negocio de la medicina, de la farmacología, la cuestión de la producción de vacunas para cualquier cosa, ¿sí? Entonces, esto, vuelvo a decir, ha entrado, quiere decir que ha entrado, no queda desalojado del todo lo otro y no que no deje espacio para otro. Esto que antes no era así, ahora sí lo es. Antes las vacunas estaban prácticamente fuera del negocio, era una cosa marginal y servía más que nada para inmunización y eran las vacunas que nos han aportado durante décadas, ¿sí? Sarampión, viruela, tétano, rabia, la polio, que estamos discutiendo la polio porque tiene algunos problemitas la polio, ahora no da para todo acá. Digamos, hay una epidemia en Siria de polio vinculado con el uso de mal uso, bueno, en fin, está también encima eso, que está una cosa a veces incluso una cosa que es buena no se usa bien, que sería otro capítulo. Pero la cuestión de discutir el paradigma de que cualquier vacuna sirve es lo primero que tenemos que pensar. No. El hecho de que se llame vacuna no quiere decir que sirva. No quiere decir que sirva para proteger, no quiere decir que valga la pena proteger de esa manera, no quiere decir que no tenga otros efectos. O sea, hay que hacer un balance entre el costo y el beneficio del uso de las vacunas, que hay que revisarlo cada vez. Y en esto entran la mayoría de las vacunas nuevas que han sido puestas, vuelvo a decir, como este tema del beneficio económico que puede tener esto. Vuelvo a decir, con todo el cuidado que trato de poner, pero digamos,
digamos, el nuevo paradigma, que es este tema de la entrada de esto en el negocio, tiene que hacernos pensar en cada oportunidad cuál es el beneficio de usar tal o cual vacuna para tal o cual mal. ¿Sí? Esto es decir, una cuestión. No me olvidé cuál es lo otro. Así que, ¿el compañero ya? Sí, quería, digamos, siguiendo con el tema, por ahí nuestra es reflexionar críticamente con el conocimiento que se nos está dando. En pediatría, sobre todo, se hicieron muchas cosas mal, seguramente estemos haciendo cosas mal ahora también. Hace unos años atrás no se daba la teta para nada, todas las mamás compraban la leche, ahora la teta es sagrada, es decir que las cosas cambiaron. Las cosas no cambiaron, digamos, lo que cambió fue lo que se nos impuso en la base. Hace poquito, 2 años atrás, se murió el tipo que describió el trastorno de déficit de atención con hiperactividad. El chaval, una semana antes de morirse, dice que es un ejemplo de enfermedad ficticia. Y en Estados Unidos se medica a 1 de cada 10 pibes de 10 años por ese trastorno. Hace poquito yo fui a una forma que se hablaba de condición del espectro autista. Y de los 80 para acá, de los 80 había 1 de cada 1000 personas que tenía autismo. Hoy 1 de cada 33 varones. Así que algo está pasando. Tenemos que ser críticos con ese conocimiento que se nos impone, porque ahora sobrediagnosticamos autismo, por qué estamos ampliando el mercado a los niños. Nada más eso. Creo que cada conocimiento que viene, en vez de asumirlo y llevarlo a la práctica, tiene que pasar por un proceso de reflexión crítica de nuestra parte. La industria que ha cambiado el carácter en un modo brutal en los últimos 20-30 años y ha sido anunciado por el director de Merck, como vimos en esta cuestión. Es decir, el objetivo ha sido ese y lo están cumpliendo. Entonces, digamos, de una cuestión que era de una manera antes, porque el pensamiento en general debería ser pasado por la criba de la crítica para ver esto, además de eso que es general, se ha puesto en esta cuestión de quién tenemos enfrente, ¿no? El gorila de 950 toneladas. Es una cosa como para considerarlo seriamente. Me acordé de lo que iba a decir, que era, creo que lo decía la compañera, les mandé, insisto, el librito de Marcia Angel, donde describe con mucha eficacia todos los modos que hay de conquistar voluntades de los médicos mediante una serie enorme de procedimientos que tienen que ver con congresos, con una serie de cosas. Eso está demostrado para Estados Unidos, y esto hace 8 años era un poco así acá, y ahora es un poco más así. Este tipo de cosas vienen cada vez más, digamos, algunas cosas las venimos copiando de un modo bastante complicado. Sí. Quería hacer un comentario nomás, una reflexión filosófica interesante sobre el tema del medicamento, que es la dualidad que trae ese objeto, ¿no? O sea, que a la vez es un producto, un insumo terapéutico, y al mismo tiempo es un bien de consumo, ¿no? Claro. Entonces entender, digamos, cómo funciona ese insumo, ¿no? En una sociedad de consumo donde uno de alguna manera quiere resolver un problema rápido, ¿no? Tiene también el fetiche que se genera sobre eso, claro. La cuestión de la píldora mágica, ¿no? Que va a resolver todos los problemas. Entonces cuando uno por ahí va a tratar de hacer esa reflexión, bueno, pero que en general termina siendo dicotómica como terminó siendo al final, o sea, es fácil ir a esa dicotomía, el uso o el no uso, ¿no? De alguna manera por ahí reflexionar desde ese punto de vista, ¿no? Desde esa dicotomía, que estamos en una sociedad de consumo y qué implica, ¿no? El medicamento dentro de ese contexto social. Me parece que por ahí ayuda a esa reflexión crítica que vos pedís. Así como, bueno, hay que ver las ventajas que hay, qué sé yo, pero en ese contexto donde hay una industria, ¿no? que quiere ganar beneficios con eso, donde hay por otro lado consumidores que también, ¿no? Miran ese medicamento como un objeto de consumo. Entonces, más que nada, eso como plantear esa... Sí. Respecto de algunas cuantas cosas que se dijeron, quería hacer una última, en todo caso, como comentario por ahí fue muy apurado como lo dije. Cuando yo vinculo la cuestión de la industria farmacéutica, el mercado y todo eso, con la producción pública de medicamentos, no debería entenderse simplemente como una posibilidad de aporte de un producto que es el medicamento. Esto lo pensamos, además, como una vía de investigación de los problemas epidemiológicos que tenemos nosotros. Es decir, determinar
con todos los aspectos que tienen que ver, en primer lugar, con los problemas epidemiológicos que no están atendidos en nuestro país y en el sur en general, porque, por lo que dijimos al principio, hay recursos en las universidades argentinas, institutos de investigación, o no solamente en Argentina, para establecer investigación sobre lo que nos pasa, primero. Y segundo, separar, por lo menos poner algún tipo de dique de contención respecto de el peso que tiene la economía sobre estas cosas, porque si uno basa la investigación en cuestiones del Estado, ¿sí?, uno podría empezar a pensar, por supuesto el Estado tampoco es tan una sola cosa, pero digamos, uno puede pensar tener alguna expectativa de que la investigación incluso sobre este tipo de cosas, sobre temas de vacunas y qué sé yo, tener algún tipo de otra opinión sobre cómo funcionan estas cosas, vinculado además con la producción. De este modo pensamos que hay una manera de encarar los problemas de salud y la producción de medicamentos con una perspectiva distinta vinculada con nuestros propios problemas.